Muy buenas a todos. Seguimos avanzando en este cuatrimestre en el que estamos viendo cómo la presencia de Dios nos transforma. Y hoy vamos a hablar de un testimonio excepcional, fundamentalmente del testimonio de Pablo. Cuando los hermanos van a bajar a las aguas, les decimos muchas veces que tienen que escribir su testimonio. Y como en ocasiones no saben en qué consiste, les decimos esquemáticamente, mira, explica cómo era tu vida antes de conocer al Señor, cómo le conociste y cómo es ahora tu vida. Si vamos a la palabra de Dios, yo creo que el testimonio escrito más impactante es el testimonio de Pablo, el testimonio relatado, ¿verdad? Precisamente aparece en 3 capítulos en el libro de los Hechos, en el 9, en el 22 y en el 26. Y el escritor, que no el autor, porque el autor es el Espíritu Santo, pero el escritor del libro de los Hechos lo pone en boca de Pablo en los capítulos 22 y 26. En el capítulo 22 está hablando delante del pueblo de Jerusalén y en el 26 lo está haciendo delante del rey Agripa. Y justamente sigue esa distribución. Dice, así era yo, así conocí a Cristo, así soy ahora. Si uno sigue el devenir del libro de los Hechos y también sus cartas. Y en este pasaje que hoy vamos a ver, justamente encontramos 3 testimonios. El testimonio de Pablo, pero también está ahí el testimonio de Esteban, al que hace alusión al final del pasaje, que hoy vamos a ver, y el testimonio de Ananías. Ocurre en este capítulo 22 que Pablo va a ser apresado como el Espíritu le ha ido anunciando que iba a ser. Y justamente le sucede que cuando está en el templo es sacado a la fuerza del templo por los judíos, prácticamente a empujones, y cuando ya está fuera lo captura el tribuno de Jerusalén y se lo lleva a la fortaleza. Y cuando está subiendo por las gradas de la fortaleza, porque lo que quiere impedir es su linchamiento, lo que quiere impedir el tribuno es que Pablo sea linchado, cuando está subiendo por la escalinata de esa fortaleza, Pablo le pide que pueda dirigirse al pueblo. Y ahí el escritor de los Hechos, Lucas, escribe con tremendo detalle, con un gran realismo, una escena en la que nosotros nos podemos dar cuenta perfectamente de que en medio de una gran algarabía, de repente se hace un silencio sepulcral, cuando Pablo empieza a expresar su propio testimonio en lengua hebrea, en hebreo. Y dice así, yo te animo a que leas en casa los versículos del 3 al 21 del capítulo 22 de los Hechos. Aquí vamos a leer unos poquitos, pero luego irán saliendo a lo largo de la exposición. Yo de cierto soy judío, dice Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz a la verdad y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Podéis seguir en casa leyendo, como digo, este pasaje que es precioso y no tiene desperdicio. Yo creo que en realidad Pablo
estaba haciendo lo que de corazón creía que tenía que hacer. Él tenía la plena certeza que lo que tenía que hacer era perseguir a los cristianos, a ese nuevo movimiento que él creía que iba contra su fe judía. En realidad, en las 3 descripciones que se hacen de su testimonio, en ningún momento se confiesa que él cometiese asesinatos, si bien dice que perseguía a los cristianos hasta la muerte, ¿verdad? Dice, pero no se sabe ni siquiera que participase activamente en el apedreamiento de Esteban, donde sí que estaba, pero parece que estaba guardando las ropas de los que estaban apedreando a Esteban. Así pues, yo creo que a Pablo le empujó su celo por el Señor. En realidad le empujaba su amor por Él. Bueno, en todo este pasaje nosotros y en estos 3 testimonios, como he dicho, a los que nos vamos a referir, vamos a encontrar razones por las que nos es importante tener un buen testimonio. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos un buen testimonio? En primer lugar, los que tienen un buen testimonio van a entender la voz de Jesús cuando Él habla. Y así sucede que, en realidad, todos los que van en esa comitiva camino de Damasco oyeron la voz, pero no la discernieron. Solo Pablo la discernió. Para los demás fue un ruido, como ocurre a veces en nuestros ambientes. La voz de Jesús puede ser un ruido, pero no la disciernen, porque para discernirla es necesario estar en sintonía y es necesario estar en la frecuencia exacta. Es como cuando tú dispones de un receptor de radio y no das con la emisora, pasas por ella, escuchas un ruido, es la voz que está distorsionada, pero no puedes entender el mensaje. Pero cuando tú conoces la emisora, sabes sintonizarla, escuchas la voz y entiendes el mensaje. Es necesario que estemos en sintonía con el Señor. Mira, Pablo escuchó la voz y entendió el mensaje, pero es verdad, no estaba sintonizado. Es porque a Dios le agradó, porque Dios sabía de lo que había en el corazón de Pablo. De hecho, Pablo no reconoce la voz de Jesús. Dice, ¿quién eres? Porque no sabe con quién está hablando. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener un buen testimonio. Y los que tienen un buen testimonio saben reconocer la voz de Jesús, entienden cuando Jesús les está hablando a ellos, la reconocen, están acostumbrados a esa voz de Jesús. Es importante que como hijos de Dios estemos constantemente en conexión con el Señor, que estemos escuchando constantemente su voz. ¿Es esto posible? ¿Es esto posible? ¿Cómo puede ser que estés en conexión con el Señor constantemente? Pues si tú oras con frecuencia, si tú obedeces la palabra de Dios y si vives en santidad. Esos son los requisitos para que constantemente estemos en conexión con Dios y estemos escuchando su voz que nos está dirigiendo, que nos dirige cuando tenemos que tomar decisiones importantes y no sabemos para dónde tirar. Pero también en lo cotidiano, también en el día a día, ahí es necesaria también la voz de Dios, porque Él quiere hacer coincidir tus agendas con las suyas, porque Él quiere tener esos encuentros de conexión contigo en cualquier momento del día. Él quiere llenar todos tus momentos, Él quiere transmitirte su gozo y su alegría. Él quiere que seas consciente, como decíamos la semana pasada, de su presencia, porque si somos conscientes de su presencia, entonces Él se manifiesta en nuestra vida, en lo cotidiano, en el día a día, y podemos ver su poder en ese momento cualquiera del día. Gloria al Señor. Otra razón es porque un testimonio como el de Ananías es relevante. Mira, Ananías en el capítulo 9 se ve perfectamente que es un hombre que está dispuesto para el Señor. Le contesta, heme aquí, Señor. Y yo quisiera tener siempre esa respuesta para el Señor. No sé tú, no sé si a ti te gustaría contestarle así también, heme aquí, Señor, para lo que tú quieras. Está dispuesto, es un hombre que está dispuesto. Él seguramente está orando y tiene una visión y el Señor le encomienda en esa visión una misión muy concreta. Y él, como veremos más adelante, obedece a eso que el Señor le está pidiendo. Pero
es importante el testimonio de Ananías. Más adelante, en el capítulo 22, podemos leer cómo él tenía un buen testimonio delante de todos los judíos que había en Damasco, delante de todos los judíos que había en Damasco. Y eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque cuando ahí Pablo se cae camino de Damasco, queda completamente ciego y tienen que llevarlo de la mano hasta Damasco. Los que iban con él, que eran judíos, y lo llevan a la calle derecha y lo llevan a la casa de uno llamado Judas. Pero ahí no puede entrar cualquier cristiano, porque eran judíos y los hubieran apresado. Iban a apresar a los judíos que estaban en Damasco. Pero sí puede entrar Ananías. Ananías tenía un buen testimonio. Un buen testimonio abre puertas. Y ahí Ananías puede hablar con Pablo y facilitó todos los hechos posteriores que acontecieron. Es importante tener un buen testimonio. Un buen testimonio te va a abrir puertas. Cuando tú estás actuando con honestidad y con integridad, Dios te va a usar y tu testimonio es importante. Qué bueno que contemos con esto, qué bueno que nos fijemos en este testimonio de Ananías. Muchas veces nuestra credibilidad depende más de lo que hacemos que de lo que decimos, porque nuestros hechos en ocasiones se dice que gritan más que nuestras palabras. Y nos acordamos enseguida de una cita que está en Colosenses 3:23 que dice que tenemos que actuar como para Dios y no para los hombres, pero casi nunca reparamos en otra cita que está en la segunda carta a los Corintios, en la que Pablo se pone como ejemplo y él está ahí diciendo que ha procurado siempre actuar honradamente, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. ¿Y sabes por qué dice esto? Lo dice por el testimonio, porque el testimonio es importante, porque su propio testimonio le abrió puertas y él pudo entrar al Areópago y pudo dar su testimonio y hablar de Jesús delante del rey Agripa y seguramente delante de César. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Te arrepientes de tu testimonio? ¿Quisieras tener un mejor testimonio? Te animo a que hagas esta oración conmigo. Salmos 51, versículos 10 al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Otra razón es que los que tienen un buen testimonio van a ser testigos, van a ser embajadores y van a ser enviados del Señor. Mira, ya desde el Antiguo Testamento, ahí hay una frase del Señor que a mí me conmueve siempre que la escucho. Es esa que dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y sabes, Isaías acababa de tener un encuentro con el Señor. E Isaías es transformado por el Señor, pero transformado en un testigo del Señor. Es que el Señor necesita embajadores, necesita enviados, necesita testigos suyos. Te necesita a ti y me necesita a mí. Mira lo que dice Isaías 43, 11 y 12. Yo, el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros sois, pues, mis testigos, dice el Señor, mis testigos de que yo soy Dios. O sea, está diciéndole a su pueblo, nos está diciendo a nosotros que somos sus testigos, porque nosotros somos ahora su pueblo. ¿Y de qué? Concretamente, de que Él es Dios y que fuera de Él no hay quien salve. Tremendo. Hace unos días estábamos haciendo precisamente una declaración de fe con nuestra ofrenda de primicias. Una declaración profética en la que estábamos diciendo, tú eres un Dios real, tú eres un Dios que me va a guardar a lo largo de este año, eres un Dios que va a obrar milagros y maravillas y que me va a bendecir en este año. Y además le estábamos dando las gracias anticipadamente con esa ofrenda.
ofrenda. Esa era una ofrenda de fe, era una ofrenda de gratitud y era una ofrenda profética. Gloria al Señor. Alguien que entiende bien lo que era un testigo, lo que es un testigo, es el propio Pablo. Por eso, en Hechos 22:20 dice: Esteban, tu testigo. Pablo lo entendió bien, porque él sabía que el testigo es el que está dispuesto a dar su propia vida por aquello en lo que cree o por aquel en lo que cree. ¿Estarías dispuesto a ser un buen testigo? Hace tiempo pasó por aquí una misionera, cuyo nombre no quiero dar, que se encuentra en una zona en que la iglesia es tremendamente perseguida, y ella nos dijo algo muy interesante. Estábamos orando por ella, pues seguramente Dios dirigía nuestra oración, y ella dijo: habéis orado bien, porque no hay que pedir para que seamos protegidos, para que seamos guardados, hay que pedir por fortaleza, porque ella sabía bien que un misionero en esa zona en que precisamente el cristianismo es perseguido es un misionero que está dispuesto a ser un testigo fiel al precio que sea, incluso al precio de la propia vida, como lo fue Esteban, como lo fue Pablo. Gloria al Señor. También Pablo fue testigo de Cristo. Mira lo que dice en Hechos 22:14-16. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y a mí me gusta cómo termina esto. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Dice: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Tremendo este desafío, ¿verdad?, que nos está lanzando aquí Pablo, porque uno piensa, ¿verdad?, ¿qué es lo que me está deteniendo para bautizarme? En el caso de que sea el tuyo, por ejemplo. ¿Qué es lo que me está deteniendo para bautizarme? Porque precisamente ahí, en las aguas del bautismo, es cuando uno empieza a dar su verdadero testimonio. Es cuando empieza a ser el verdadero testigo de Cristo, justamente en ese momento. Pero ¿qué te detiene? ¿Qué le detenía a Pablo? A Pablo le detenía que sabía que podía inspirar temor en aquellos a los que había estado persiguiendo, también su propia crueldad y su animadversión para con ellos. Pero ¿qué es lo que te detiene a ti? ¿Qué es lo que está impidiendo que bajes a las aguas? Quizá tienes miedo de fallarle al Señor, pero que sepas que no vas a estar solo en esto. El Señor se implica contigo, el Señor se implica en nuestra santidad. El Señor nos va a capacitar para que no le fallemos. Él solo lo que quiere es nuestro sincero arrepentimiento y que confesemos con nuestra boca que Él es el Señor. Porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Así que, ¿qué te detiene? O quizá te está deteniendo que no has rendido todas tus áreas delante del Señor, como le pasaba al joven rico, que quizá te quieres guardar tu parcelita, tu vicio, tu afición. ¿Qué es lo que te detiene? Quizá temes que, como al joven rico, el Señor te pida todo lo que tienes. Pero mira, te voy a dar un secreto que es un secreto a voces en nuestra iglesia. Cuando el Señor te pide algo, es porque te quiere bendecir. Él no es deudor de nadie. Él devuelve multiplicado por 100. Y es cierto, lo que se siembra, se siega. Pero hasta el campesino del lugar más recóndito de la tierra sabe que cuando siega, cuando cosecha, la siega y la cosecha siempre superan con mucho a la siembra. Así que no tengas miedo a lo que el Señor te puede pedir. Otra de las razones, el buen testimonio hace que seamos obedientes. Es importante que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Estos hombres nos enseñan obediencia. Mira, por ejemplo, en el caso de Ananías. Ananías obedeció. Lo que había recibido en visión,
a través del Señor, él lo hizo, a pesar de que tenía miedo seguramente de Pablo, porque sabía que Pablo estaba persiguiendo y estaba encarcelando a los creyentes, pero él obedeció. Y Pablo obedeció a lo que Dios le estaba pidiendo. Y en el momento en que Pablo comprendió quién era Jesús de Nazaret, Dios hecho carne, ahí como que las piezas de su rompecabezas mental encajaron. Es ahí, en ese momento, cuando de repente Pablo lo entiende todo y empieza a obedecer, y su obediencia determina su futuro, un futuro diametralmente opuesto al que antes le aguardaba. Así con nosotros, nuestra obediencia también determina nuestro futuro. Tu obediencia determina tu futuro. Ananías obedece y Pablo obedece. Ellos recibieron encargos específicos. Afina tu oído a lo que Dios te está diciendo hoy. Afina tu oído a lo que quizá te está pidiendo. Tu misión para esta vida, tu misión quizá para este tiempo. Es importante. En esta reunión online tú puedes perfectamente alinearte con el Señor, y si disciernes la voz del Señor, obedécele. Igual te está pidiendo que vayas a alguien a quien tienes que pedir perdón, que tomes la iniciativa, que te acerques a Él. Igual te está pidiendo que seas como Él, misericordioso, amoroso, que lleves palabras de esperanza a alguien que realmente está desesperado. Igual te está pidiendo que vayas y seas su testigo en una circunstancia que solo tú conoces, delante de personas a las que solamente tú conoces. No sé si puedes cerrar tus ojos en este momento y puedes empezar a pensar en tus amigos, en tus conocidos, en tus familiares. Quizá alguien está esperando de ti ahora mismo una llamada telefónica que recibirá con agrado, donde tú le ofreces tu mano para ayudarle en la circunstancia que está atravesando, o sencillamente te ofreces para orar por él. Qué importante es que oigamos la voz de Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué está demandando de nosotros en este momento. Sintonízate con Él, sintonízate con Él. No sé si estás consolidando a alguien, pero si estás consolidando a alguien, hoy es un buen día para que le llames. Hoy es tiempo aceptable, es día de salvación todavía. Escucha la voz del Santo. Los de buen testimonio oran por los enfermos. Jesús sanaba a todos los que se acercaban a Él. Eso es un hecho. No hubo nadie que se acercase a Él, que estuviese enfermo, que no se llevase consigo la sanidad. Pero también fue importante en este caso la sanidad de Pablo. Pablo estaba ciego, y ciego no hubiera podido ser testigo del Señor delante de los judíos, delante de los gentiles, ni delante de los reyes. Si hubiera estado ciego, no hubiera podido ir al Areópago, no hubiera podido leer la palabra de Dios en las sinagogas, que era el primer sitio al que iba cuando llegaba a una ciudad. No hubiera podido subir a los barcos y hacer sus viajes misioneros. Pablo no hubiera podido hacer nada de eso y se hubiera seguido ciego. Pero Ananías fue, lloró por él y él se sanó. No sé si en estos momentos puedes estar pensando en alguien de tu entorno que padece una enfermedad, que quizá no tiene esperanza, quizá no le han dado esperanza, o se está sometiendo a un tratamiento muy duro. Yo te pido que lo tengas ahí en la mente, porque vamos a orar por él, luego vamos a orar por él. Como decía, Jesús sanó absolutamente a todos, pero ¿sabes dónde está Jesús ahora? ¿Sabes dónde está? Jesús está en nuestro corazón, su Espíritu Santo está en ti y en mí si has aceptado al Señor como tu único Señor y Salvador. Y Él dijo algo, que haríamos todavía cosas mayores que las que Él hizo. ¿Lo crees? ¿Tú crees esa palabra del Señor? Si crees, verás la gloria de Dios en tu vida. Él está dispuesto. Mira, el Señor está buscando y quiere que tú y que yo seamos esos testigos fieles como fue Esteban.
Quiere que seamos esa gente de buen testimonio como fue Ananías. Él quiere que en cualquier momento nosotros estemos dispuestos a dar nuestro testimonio, como hacía Pablo. No sé las cosas que te pueden estar angustiando, lo que te puede estar cargando en este momento, pero lo bueno es que lo puedes dejar delante del Señor y alinearte con Él y escuchar cuál es la misión que tiene para ti. Seguramente, mientras nosotros nos ocupamos de su reino, Él se está ocupando de lo nuestro, de nuestra necesidad. Él sana nuestras enfermedades. Él está de seguro trabajando en nuestra familia. Quizá ahora mismo está tocando la puerta de aquellos de tu familia que aún no le conocen. Él se ocupa de lo nuestro. Él restaura nuestro corazón roto. Él lo hace. Pero alinéate con Él para saber cuál es tu misión, qué es lo que Él desea de ti, dónde quiere que des tu testimonio, a quién quiere que se lo des. Vamos a orar por esa persona que Dios ha traído a nuestra mente, esa persona por la que estamos orando, que sabemos que se encuentra quizá en dificultades para superar algún tratamiento. No sé si puedes cerrar tus ojos, yo voy a cerrar los míos y le voy a pedir al Señor. Padre Celestial, Señor, tú conoces a esta persona, tú conoces con nombres y apellidos su situación, tú sabes el diagnóstico que le han dado y como siempre nosotros declaramos, Señor, tú puedes romper ese diagnóstico, tú puedes cambiarlo. Señor, tú conoces exactamente las células que están alteradas, Señor, esos sistemas, esos órganos que están afectados, Señor, y lo importante es que a tu orden, a la palabra que tú dices, la enfermedad retrocede en cualquiera de sus expresiones. Señor, tú eres poderoso para sanar, tú traes sanidad y medicina a los cuerpos y hoy te pedimos por esa persona, Señor, por la que venimos orando, quizá por tiempo, o por la que nos hemos enterado hace poco de cuál es su situación, Padre. Oramos, Señor, para que tú seas trayendo esa sanidad. Queremos ser tus testigos de que ella fue sanada por Jesús de Nazaret y nos comprometemos a dar ese testimonio de sanidad, Padre. Te damos gracias anticipadamente, Señor. Descansamos y confiamos en esa palabra tuya. Tú dijiste: aún cosas mayores que yo haréis. Y lo hemos creído, Señor. Hemos abrazado esa palabra y ahora queremos ver tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga grandemente y hasta pronto. Escucha esto. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Oh, por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Sí, Señor. Vengan ante Él sus hijos, por su sangre somos limpios. Y hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Oh, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio.
no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó.